Amigos, bienvenidos nuevamente a este espacio digital donde hablamos de seguridad, ambiente y calidad. En esta ocasión tenemos a una invitada muy especial. Ella es Elizabeth Ordóñez Ayala. Ella es consultora y formadora de gestión de talento humano, bienestar y seguridad y salud en el trabajo. Tiene una larga trayectoria y se encuentra ubicada en Bogotá, Colombia. Así que le doy la cordial bienvenida a Elizabeth. ¿Cómo estás? Hola, bien, muchas gracias por la invitación, muy bien, por aquí en Bogotá, un poco fría todos estos días, así ofrezco disculpas de antemano, estoy un poco congestionada, tengo algo de tos, esperemos que no nos afecte acá. No te preocupes, estoy seguro que no. De hecho, aquí también en Quito tenemos bajas temperaturas también, así que no eres la única. Estamos Ah, ah, igual. estamos igual. Así que bueno, Bueno, el tema que hemos escogido con Elizabeth es sobre el desarrollo empresarial. Un tema súper interesante porque las empresas que manejan talento humano, tienen el profesional y tienen sobre todo el compromiso de la alta dirección, se enfocan muy bien en estructurar y desarrollar los programas que se necesitan, ¿no? Porque el tema este de manejo de personal y desarrollo organizacional es fundamental justamente para mantener a la empresa, una empresa sana, una empresa equilibrada, una empresa feliz, trabajadores felices, que qué importante que es ahora tener esto. Así que tú eres la experta. Empecemos, mi querida Elizabeth, por esta charla que estamos teniendo en este momento. Coméntanos un poco, empecemos por lo más sencillito, ¿no es cierto? ¿Qué significa desarrollo empresarial? bueno, el desarrollo empresarial comprende muchos aspectos y es que allí es donde deben llegar todas las organizaciones. Yo pongo siempre un ejemplo y es cuando surge una nueva organización, empieza una organización a crecer y vamos como en una lancha, vamos como en un botecito. Allí tenemos olas, claro, los clientes, los problemas, las ventas, los impuestos, los temas legales, pero nos mantenemos como allí. A veces a las empresas les hace falta esa planificación, a veces esa visión hacia el futuro, porque no nos podemos desarrollar si seguimos nadando en el barquito, si seguimos como a donde nos lleve la corriente. Allí sale un cliente nuevo, allí están implementando un proceso nuevo, allí están vendiendo un producto nuevo y vamos como en el barquito, como para donde las olas nos lleven. Pero tenemos que, como organización, empezar a mirar hacia dónde queremos llegar, hacia dónde nos queremos desarrollar. Y aquí es uno de los problemas que se ve mucho en el mundo actual, y es que creemos que todo el mundo tiene que girar como en la misma dirección, ¿sí? Hablamos de felicidad en el trabajo, que es un tema súper de moda, que se ha venido acuñando ese término en los últimos meses y decimos, no, todos tenemos que ir hacia allá. Pero ¿cómo llegamos? Todas las empresas no vamos a llegar igual. No podemos hablar lo mismo de una empresa que es administrativa, de una empresa que presta servicios financieros, de una empresa que presta servicios de mantenimiento, o una empresa que es una empresa de construcción, una empresa que es de obras civiles que está en la calle. Entonces tenemos que empezar a mirar, para podernos desarrollar, tenemos que pararnos en el punto cero, digo yo, donde estamos en este momento, pero sobre todo hacia dónde queremos llegar. Quiero llegar a ser no la típica visión, ¿no? En el 2030 ser la mejor empresa en tal cosa, sino realmente hacia dónde queremos llegar. ¿Cuál es esa visión real, esa meta, esos objetivos estructurales a los que quiere llegar la empresa en cuanto a todos sus aspectos, ¿cierto? Temas de liderazgo, temas de talento humano, temas de relacionamiento comercial, que digamos que es uno de los principales, ¿no? Porque sí, yo puedo tener muy bonito liderazgo, muy bien la estructura de talento humano, pero pues a nivel comercial, ¿cómo me voy a desarrollar y cómo logro involucrar todos esos aspectos en una sola meta, hacia dónde quiero llegar? Y necesito esos recursos financieros, humanos, económicos, económicos son los mismos financieros, de infraestructura para poder llegar allí. Muy bien, o sea, no solamente se trata de, bueno, vamos a hacer la empresa más feliz y como tú decías, cada sector, cada actividad económica es un mundo aparte, ¿no? Es un universo muy Totalmente. diverso y y el desafío del profesional es lograr la receta o la fórmula para para poder lograr este cometido, ¿no? Ahora, suena muy bonito, ¿no? Quiero ser feliz, quiero estar en un ambiente súper agradable.
pero vemos que también a veces no todos los colaboradores están hechos para esa organización, ya sea por un tema de talentos, ya sea por un tema de preferencias, o ya sea porque siempre en los equipos de trabajo, pues hay unos que se entienden, hay otros que no se entienden, hay unos que no hay liderazgo, hay otros que hay dos líderes, por ejemplo, en un mismo grupo, y cómo ahí tú vas manejando todas estas circunstancias, ¿no? Entonces, es ese desafío. Ahora, ¿cuáles son los principales actores que se necesitan para lograr este desarrollo organizacional? Yo pienso que uno, si no el principal, es lo que te mencionaba hace un momento, saber en dónde estoy y hacia dónde quiero llegar. Y también parte mucho del líder. Aquí yo siempre le digo a mis jefes de talento humano, a las personas que se forman acá también en EVO y asociados, digo yo, si no hay compromiso de la gerencia, no hay nada. Si no hay compromiso de ese líder, no hay nada. Y si esa persona no es receptiva a querer el cambio, no es receptiva a empezar a generar esas transformaciones, a montarse una ruta, ¿no? Porque a veces son muy reacios. Entonces, no, pues yo vengo en el barquito que dice Eli y en ese barquito me ha ido bien. Entonces, ¿por qué tengo que irme para otro lado? Y hoy precisamente hablaba con un cliente, le decía yo, los primeros 5 años de una empresa, vamos en ese barquito. La mayoría de las empresas vamos en ese barquito y tenemos que ir tanteando, mirando, y ya después de que llegamos al quinto año, ya empezamos a sostenernos y ahí es donde tenemos que empezar a planificar. Allí es donde tenemos que empezar a decir, ahora, bueno, ya estamos estables, hacia dónde nos vamos a mover, porque si no, eso nos va a frenar el crecimiento. Eso va a frenar el crecimiento de una organización en la mayoría de los casos, ¿sí? Porque siempre sale alguien que dice, no, pero a mí no me ha pasado. Pero en la mayoría de los casos frena ese crecimiento y lo que hay que hacer es precisamente empezar a ser receptivo, ¿sí? Informarse, mirar las tendencias del sector, hacia dónde va mi sector, ¿sí? Yo me pongo a mirar, no, es que el sector, no sé, de la banca va hacia este lado, pero resulta que yo vendo tornillos, pues no tienen la misma forma de llegar, no tienen la misma congruencia. Entonces, esa es una de los aspectos más importantes que hay que tener en cuenta y empezar a ser receptivos, tratar de traer herramientas, sí, que eso es algo que yo siempre le digo a los empresarios, sí podemos traer herramientas de otras empresas, lo que le ha funcionado a otra empresa, pueda que me funcione, pero pueda que no, ¿sí? Entonces a veces pasa eso mucho, ¿no? Nos traemos las políticas, nos traemos la cultura, o intentamos meter a la fuerza la cultura de otra organización y ahí flaqueamos. Tengo que mirar uno de los aspectos, quiénes son esas partes que están ahí, quiénes son esas personas, las partes interesadas o que llamamos los stakeholders, para quiénes voy yo a trabajar. Yo no trabajo solo para mis clientes, yo trabajo para mis trabajadores, yo trabajo para mis proveedores también, yo trabajo para el gobierno, yo trabajo para la sociedad en general. Cuando hablamos de responsabilidad social, por ejemplo, me quiero poner la camiseta de la responsabilidad social, tengo que empezar a involucrar también dentro de esos stakeholders a las comunidades, a la sociedad en general. Entonces pienso en ellos y cómo me planteo esos objetivos pensando en todos esos stakeholders. Y mira que, por ejemplo, hoy día, con este tema de las redes sociales, la cultura empresarial es supremamente importante, porque cuando hablamos de cultura empresarial, no solamente hablamos del clima laboral para los trabajadores, hablamos de cultura organizacional, son esas costumbres, políticas, tendencias, forma de hacer las cosas individuales de la organización, que las va a percibir no solamente el colaborador. Cuando hablamos de clima, hablamos de cómo la percibe el trabajador, cuando hablamos de clima laboral. Pero cuando hablamos de cultura, es toda la comunidad en general, todos esos stakeholders, partes interesadas, mis socios, mis clientes, mis proveedores, inclusive en muchos sectores también la academia, ¿sí? Cómo me percibe a mí las universidades, cómo me perciben a mí los colegios, dependiendo obviamente del sector. Tengo que entrar y mirar cuáles son esos stakeholders y lo que te comentaba de las redes, ¿no? En un malentendido que pude yo tener con un cliente me hizo romper relaciones con mis stakeholders, con los inversionistas. Hay algo, por ejemplo, que es el riesgo financiero, ¿no? Que la banca entra a mirar y dice, bueno, esta empresa está en cierto sector que está creciendo, esta empresa tiene cierto riesgo de que de pronto pueda quebrar y ya no me va a prestar el dinero que necesito. Entonces hay que mirar todos los stakeholders que tengo
y cómo llego hacia ellos también partiendo de la cultura, partiendo de esa planeación, partiendo de ese desarrollo hacia donde yo quiero también llegar. Clarísimo, ¿no? Y algo que vale la pena que mencionaste, los primeros 5 años, ¿no? Es, digamos, la parte más, el nacimiento, ¿no? De un emprendimiento que es hasta que logre nacer, estabilizarse y un poquito comenzar a crecer, ¿no es cierto? Para que luego podamos hablar de este desarrollo que es Total. importantísimo. Y sobre todo, ahora que está en vanguardia, ¿no? Hablamos de otras condiciones también laborales, por ejemplo, el tema del teletrabajo o los sistemas híbridos, o inclusive, no sé si has escuchado, los nómadas digitales, ¿no? Que prácticamente ahora ya muchas empresas entregaron sus oficinas, se están economizando ese gasto y pues ahora la gente trabaja en su oficina, perdón, en su casa, de pronto se van a otro país. Bueno, está cambiando muchísimo esto. Bajo este contexto, ¿cómo tú haces clic con esta nueva situación que tenemos post pandemia? Para lograr también este tema que estamos hablando, ¿no? Ya no necesariamente estamos hablando de un espacio físico en donde todos están allí, sino que ahora estamos migrando ya hacia sistemas híbridos. Bueno, eso es un tema que ha venido siendo complejo porque tenemos un problema como sociedad y por ejemplo acá en Colombia puntualmente, creo que en la mayoría de países de América Latina sucede y es que la normatividad no va hacia el mismo lugar, ¿cierto? La norma me dice protege a tus trabajadores, por ejemplo, pero no me dice qué hago con esos nómadas digitales. Acá, por ejemplo, creo que la mayoría de los países, acá, caso puntual Colombia, me dice afílielos a una EPS, afílielos a una ARL, pero no me dice cómo le cubro yo salud y cómo protejo riesgos para esa persona que es nómada, que lo estoy contratando y que tiene la posibilidad de movilizarse hacia otro país, de viajar por el mundo mientras trabaja para mi empresa. ¿Sí? Entonces, uno, tengo que entrar a mirar a nivel normativo y como organizaciones, como sectores, nosotros acá en Colombia, por ejemplo, estamos eh, a puertas de una reforma laboral y como sectores, agremiaciones de empresarios, de trabajadores y demás, hay que empezar a exigir esa regulación, ¿cierto? Vamos a abrir se abrió ya el debate, ya se tiene una propuesta de reforma laboral, pero ¿qué va a pasar, por ejemplo, con ese tipo de trabajos? Entonces, ¿cómo hago yo para seguir fortaleciendo a estas personas? Vemos que uno de los temas supremamente importantes dentro de lo que puedo hacer, ¿cierto? Que en este momento Colombia, a nivel Colombia, tengo eh, muy mínimas las posibilidades de contratar, por ejemplo, con un nómada digital. Lo puedo hacer de pronto con una persona que esté dentro del territorio nacional. Eh, a él le puedo cubrir sus riesgos en cualquier parte. Obviamente tengo que entrar ahí a validar ciertas otras cosas de cómo se está sentando, por ejemplo, frente al computador, que sabemos que eso son cosas que pueden llegar a deteriorar la salud en años. Pero uno de los puntos que yo pensaría es un tema del liderazgo. Tengo que fortalecer a los líderes. Tengo que fortalecer a los líderes porque les botamos toda la responsabilidad. En pandemia los cogimos y les dimos 3 vueltas a los líderes porque les dijimos, tienes que serte responsable de la comunicación, tienes que seguir dando resultados. En muchos casos les dijeron también, tienes que empezar a mirar cómo está funcionando la salud mental de tus trabajadores. Les lanzamos una cantidad de responsabilidades sin formarlos, sin capacitarlos, sin conocer siquiera si ellos tenían un mínimo de habilidades para poderlo hacer, ¿sí? Yo puedo ser muy buena a nivel técnico, pero tal vez no soy lo mismo a nivel de empatía, ¿sí? ¿Qué me pasa con mi trabajador? Hay algo que viene asociado y es la violencia, por ejemplo, en los entornos familiares. ¿Cómo hago yo para mitigar también eso? Porque es que la empresa se metió a mi casa y no puedo ser ajeno a ese tipo de contextos. Entonces, ¿cómo formo yo a mi líder para que esa persona que está sufriendo de pronto de violencia intrafamiliar también sea capaz de contar o cuáles son esos canales que yo tengo? No los hemos hecho, en muchos casos no los hemos hecho, no sabemos cómo prevenir, a veces no sabemos ni cómo prevenir la violencia dentro del entorno laboral, mucho menos lo debemos hacer y este tipo de compromisos tenemos que empezarlos a generar. Entonces, uno, el tema del liderazgo, de fortalecer habilidades al líder, la comunicación fundamental y pienso que también parte mucho también de los colaboradores.
la mayoría de las veces nos sentamos a una reunión en la que no nos vemos las caras. Yo no sé si lo que yo estoy diciendo por allá a otra persona no le gustó ese contacto que no podemos tener ahora físico, pero que esta virtualidad, por ejemplo, nos permite por lo menos sentir un poco, ver esa emoción que tiene el trabajador, es fundamental. Si bien, por ejemplo, acá en Colombia no es obligatorio, no podemos como organización generar una obligatoriedad para que la persona encienda su cámara, sí deberíamos generarlo desde otra forma. Y es que muchos de los comportamientos y de los cambios y de las transformaciones que se dan, tanto a nivel social como a nivel organizacional, se dan más que de una parte de prohibición o de una parte de obligatoriedad, desde una parte de conciencia, de concientización, ¿sí? ¿Por qué debería yo descubrirme la cara frente a mis compañeros? ¿Sí? No me está impidiendo pues, que la descubra todo el día ni que muestre toda mi casa, pero pues tengo que mirar cómo hago para poder empezar a generar esas relaciones, ¿sí? Entonces, pienso que el liderazgo, la comunicación, son unos temas bien importantes allí a fortalecer para podernos permitir ese trabajo en esos entornos híbridos que me permiten, por ejemplo, contratar a una persona que está aquí no sé, 24 horas por carretera, que puede tener unas competencias muy buenas y que antes no la podía contratar porque esa persona no quería desarraigarse de su lugar, ¿cierto? Hay que verle también la parte positiva a todo este tema, que es precisamente que las personas puedan llegar a tener otro tipo de contextos y de relacionamiento con sus familias en sus entornos normales de vida y también poder implicarse aquí al trabajo. Sí, totalmente claro. Y lo importante, ¿no? Lo importante que es contar con personal con competencias, ¿no? No solamente tener el conocimiento, en este caso, la formación, ¿no? La Técnico, formación, lo que la se conoce como competencia, técnico. las competencias famosas blandas que se conocen. Si no tenemos esas competencias, pues qué difícil, ¿no? En el camino lograr estos cometidos porque estamos hablando de que no hay líderes, sino hay jefes que dan órdenes. Estamos hablando de que les cuesta muchísimo, ¿no? Eh, en este caso, dirigir un equipo, liderar un equipo y lograr que todos, como tú dices, se suban al mismo barco hacia un mismo objetivo, ¿no es cierto? Entonces, sí, realmente es importantísimo este tema de las competencias. Y también habías comentado sobre la importancia que tiene actualizar la normativa en seguridad y salud por el tema justamente de los nuevos sistemas de contratación. Al menos acá en el Ecuador existe muy poco, prácticamente nada. Necesitamos una reforma al Código de Trabajo en donde exista, digamos, ya esta posibilidad, sobre todo garantizando los mismos derechos que se tendría de un trabajador que va en forma presencial todo el tiempo, ¿no? Porque igual va a tener riesgos, igual va a tener de pronto que movilizarse, usar su automóvil como una herramienta de trabajo. Entonces ahí hay muchísimo que hacer en la parte de prevención de riesgos laborales, así que está en manos realmente de Sí, nuestros políticos en que tomen la decisión de dar esos cambios y nosotros vamos ahí a tener que desarrollar un montón de programas nuevos en bienestar de la organización. sí. Qué interesante tema. Vamos ya entrando a la última parte. Bajo tu experiencia, coméntame tres beneficios principales que ya se da cuando logramos que este barco, digamos, luego pasado los 5 años, estamos en el séptimo, octavo, saben a dónde quieren llegar y todos sus tripulantes saben perfectamente cuál es su rol, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los beneficios principales o para los trabajadores? Bueno, digamos que esto parte de distintas perspectivas, ¿no? Obviamente si hablamos de los beneficios en general para la organización, pues la carta que vendemos los de talento humano, ¿no? Llámese talento humano, seguridad y salud en el trabajo y demás, pues es un tema de productividad, ¿cierto? Que la empresa es más productiva, empresa más rentable. Y una empresa más rentable, más productiva, pues asimismo puede generar unas mejores condiciones laborales para sus trabajadores. Entonces, va como en como de manera circular, ¿cierto? Entonces, a mejor productividad, mejores beneficios, a mejores beneficios, pues una mejor productividad. Entonces, yo pienso que esa forma de entrar a mirar las cosas desde otra perspectiva en la que estamos viviendo hoy,
nos trae muchísimas cosas y es ese entendimiento humano-humano. Yo lo veo de esa forma y es poder empezar a entender las realidades de las personas, que cada uno es diferente, ¿cierto? Cuando yo siento que estoy en una organización que habla de la cultura, que tiene un clima, que quiere generar ese crecimiento, que quiere que todos sigamos construyendo, pues yo voy a quedarme ahí, yo voy a querer quedarme ahí. Hay una palabra que a mí no me gusta, que la odio, y es la palabra retención de trabajadores. Cuando yo hablo de retención es como si me tuvieran a mí ahí a la fuerza, ¿cierto? Trataron de retenerme ahí, me tienen ahí a la fuerza, como que yo no quiero. Yo hablo de la palabra fidelización, ¿sí? Puede ser un tema ahí de conceptualización, pero hablamos de la fidelización, ¿cierto? Yo, ¿por qué me quiero quedar ahí? No es lo mismo cuando yo quiero quedarme dentro de la organización porque me gusta, porque quiero crecer ahí, porque siento que me voy a desarrollar como profesional, a que sea una empresa que intenta retenerme a la fuerza porque no tengo otro lugar para donde irme. ¿Sí? Entonces, son dos contextos desde mi perspectiva muy distintos. Entonces, uno es obviamente ese tema de la rentabilidad como beneficio, productividad, beneficios, más productividad. Dos, el tema de la fidelización. Si un trabajador crece con la organización, pues va a poder aportar. A veces es más fácil, que esto se lo aconsejo yo siempre a todos mis líderes por ahí, y es más fácil que yo pueda formar a una persona en competencias técnicas dentro de la organización, a que yo pueda traer una persona nueva y que entienda todo el saber hacer, toda la cultura de la organización. Es más difícil. Pues, los procesos son más largos de aprendizaje y hay algunos momentos en los que ni siquiera se finalizan. La persona antes de haber llegado a esa curva de aprendizaje, que pueden ser 6 meses, un año, ya se fue y perdimos todo un proceso. Mientras que si yo trato de hacer crecer a una persona que ya viene allí, pues el resultado va a ser muchísimo mayor. Y el tercero de los beneficios que yo veo, que igual viene para toda la sociedad y tanto para todas las partes interesadas, y es el tema de esa conexión con la sociedad. ¿Sí? Allí hablamos de nos conectamos con los trabajadores, a partir de esa conexión con los trabajadores, conectamos con las demás personas, conectamos con clientes, conectamos con proveedores, eh, conectamos con empresas de inversión, que ven lo que sucede. Los mismos trabajadores son los mismos promotores de su organización, sin necesidad de ser los comerciales. A veces sale en las empresas, no, es que mi empresa paga esto, mi empresa paga lo otro, y sale es el jefe diciendo, no, es que esta es la mejor empresa porque, porque damos esto y esto y esto. Pero cuando lo dice un colaborador, digo, la gente le cree a la gente. Cuando yo veo que es el colaborador el que me lo está diciendo, ¿cierto? Que es una persona de la planta de producción, una persona de servicio al cliente que dice, no, oiga, venga, de verdad que esta empresa es la mejor, yo como que me intereso y digo, sí, yo quiero comprar ahí. Hoy por hoy hay muchísimas cosas de esa conexión, ¿no? Temas a nivel ambiental, temas de responsabilidad social, de derechos humanos, de muchas cosas que logran generar esa conexión, y eso parte desde el trato con los colaboradores. Yo a mis líderes, no podemos hablar de una responsabilidad social, dice, no, es que la protección a la niñez, cuando hablamos, por ejemplo, de los objetivos de sostenibilidad, hablamos de la protección a la niñez, pero mis trabajadores están en la empresa desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche y no tienen tiempo de ver a sus hijos. Entonces tenemos que entrar y generar también allí esas congruencias. Entonces también todo ese tema de ese trato que le damos a los trabajadores también pone los ojos de la sociedad sobre las organizaciones. Excelente. Fue súper, súper, súper interesante y súper es práctico lo que acabas de mencionar. Realmente todos debemos hacer conciencia, bueno, nosotros los profesionales en tu área de talento humano, yo en la parte mía de seguridad y salud ocupacional, pero también hacer un llamado a los que dirigen las empresas, ¿no? Porque ellos, como tú decías al inicio, es fundamental que ellos tomen esta decisión y que lo tomen en serio, porque realmente toda la inversión de tiempo, toda la inversión de recursos que se puedan invertir durante todos estos 5 primeros años que me encantó, que me quedé con esa idea y del barco, nunca me voy a olvidar. Es fundamental para que luego estos negocios, estos emprendimientos puedan desarrollarse y que no sean un negocio más que cumple su ciclo corto y se extingue, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que justamente hay que evitar. Terminamos con, me gustaría que nos des
tres recomendaciones súper cortitas y súper sencillas a todas estas empresas que están en estos primeros años, antes de los 5 años, que están queriendo lograr desarrollar su negocio? Bueno, yo creo que una de las recomendaciones es, eh, yo siempre lo hago todo con analogías. Entonces, somos un bebé, tenemos un bebé allí y ese bebé no va a salir a correr si no aprendió a sentarse todavía. Entonces, vamos pasito a pasito. A veces, yo creo que esta cultura de los unicornios nos ha hecho pensar que todas las empresas tienen que tener un crecimiento exponencial en cierto tiempo. Si lo puedo hacer, si tengo una inversora que me ayude, que me apoye, un asesor, un consultor que me pone la inversora y tengo el recurso para hacerlo, para tener un crecimiento exponencial, bienvenido y hay que hacerlo. Si no, pues tengo que ir paso a pasito, ¿sí? Tengo que empezar a mirar, informarme, nutrirme de conocimiento en las bibliotecas virtuales, en YouTube, en Facebook, en muchos escenarios, inclusive ahora también en TikTok hay muchos tips para muchas cosas, no aplicarlos al 100%, primero analizarlos y mirar si realmente sí me sirven a mí, ¿cierto? Eh, Siempre tratar de ser esponjas. El segundo es siempre tratar de ser esponjas, de absorber todo lo bueno, pero también dejar de todo lo malo. Pienso que en estos tiempos de inflación, de temas de problemas a nivel social, a nivel político, a nivel ideológico, de muchísimas cosas, entonces como que, ay, no, salen los medios de comunicación y nos dicen, no, es que es una crisis, y no, esas cosas hay que dejarlas. Claro que tenemos que estar preparados y no tenemos que estar preparados solamente cuando los medios nos dicen crisis. Siempre tenemos que mirar cómo nos fortalecemos y cómo podríamos enfrentar una crisis, no solamente cuando el noticiero dice crisis, sino todo el tiempo. Porque lo que nos pasó en pandemia, no sabíamos que esa crisis iba a llegar y no supimos cómo afrontar. Muchas pymes se quedaron ahí porque no sabíamos cómo afrontar. Entonces el segundo es ser una esponja. Y el tercero, comunicarse, escuchar. Siempre, siempre, siempre. Yo puedo tener muy buenos conocimientos a nivel técnico sobre mi negocio, sobre el sector, pero ahí hay otra persona que sabe de pronto cómo gestionar otro tipo de cosas. Siempre escuchar, siempre estar muy abiertos a esas personas que están ahí. Si las contraté, era porque confiaba en ellas. Dejarlas hacer su trabajo, delegar y sobre todo escucharlos, comunicarme. ¿Por qué hicimos esto así? ¿Por qué lo estamos haciendo de esta manera? ¿Qué piensan las demás personas? Mira que hay un ejercicio que hacemos nosotros con muchos de los clientes y es una generación de ideas, una lluvia de ideas que se conoce y es cómo construimos entre todos. Y a veces las ideas salen de la persona que no nos imaginamos, ¿sí? Porque es una persona que ve las cosas desde afuera, es un stakeholder, es una parte interesada que ve las cosas desde otra perspectiva diferente a la que yo la veo. Entonces, yo pienso que eso es fundamental, comunicarse siempre con esos trabajadores que hay y no tener miedo a de pronto enfrentarse a nuevos retos, que a veces cuesta un poquito, pero igual primero sentaditos, después gateando, después caminando y después ahí sí corremos. Hay que tener retos, pero igual también hay que vivir el momento y saber en qué momento estoy y no tratar de pronto meterme en cosas que no, para las que todavía no estoy preparada. Muy bien, estar abiertos al cambio, salir de esa zona de confort, a veces también, ¿no? Que queremos solamente hacer lo nuestro, no queremos aprender nuevas cosas, no tener nuevos Ni de otras desafíos, personas. Ujú. quedarme ahí en el mismo lugar, hago lo mínimo necesario porque eso es lo que yo sé, y no me atrevo a dar ese salto. Eso también es importante, ¿no? Que los colaboradores entiendan eso, que es parte de todo lo que estamos hablando, que también esa mentalidad, ese enfoque también tiene que nacer de ellos. Así que muchísimas gracias, te agradezco mucho, mi querida A ti. Eli, por